Estás escuchando Latencia Cero, un podcast de Telefónica Tech. Tecnología aquí y ahora. Con Juan Cascón y María Teresa Nieto. Buenos días a quienes nos escucháis por el día, buenas tardes a quienes nos escucháis por la tarde y buenas noches a quienes nos escuchéis antes de dormir. Soy Juan Cascón y esto es Latencia Cero, el podcast que te acerca a la tecnología y viceversa. O sea, ahí ya depende un poco del lado del que se mire, ¿no? Quiero decir, te acercamos a ti a la tecnología, pero también acercamos la tecnología a ti. O sea, no sé si se entiende lo que quiere decir. Como dos caras de la misma moneda. Mariter, por favor, ayúdame con esto. Sí, vamos, lo típico de si Mahoma va a la montaña, o sea, lo estoy diciendo fatal. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Ahí está. Pues lo mismo, pero con tecnología. María Teresa Nieto, experta en blockchain y en sacarme de enredos. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, la verdad. Tenía ganas de un nuevo episodio de Latencia Cero, que por cierto, tras el último que lanzamos, el de criptoarte con Javier Arres, me quedé pensando en algo que dijo él, Javier, y tú también, que fue que los NFTs tendrían aplicación en el metaverso. Recuerdo, de hecho, que te pregunté sobre los museos del futuro y me dijiste que estarían en el metaverso. Entonces, quería profundizar un poco más sobre este concepto del que tanto se habla ahora, pero que yo creo que tiene ya cierto recorrido. ¿Tú has tenido alguna experiencia ya con el metaverso? Pues no mucha, la verdad. He estado sí que investigando algunos proyectos que va viendo en el ecosistema y sobre todo si están relacionados con la tecnología blockchain, que es lo que a mí me gusta. Sí, donde más sabes. Sí, donde más cómoda me siento, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, Decentraland, un proyecto que está construido sobre la plataforma de Ethereum, una de las plataformas blockchain más conocidas, aparte de Bitcoin. También, claro, eso te iba a decir, también es criptomoneda. ¿Y de qué va? ¿De Decentraland? Pues nada, al final es un mundo virtual donde pues los usuarios pueden comprar parcelas, pueden construir cosas sobre ellas, negocios, también se pueden hacer intercambios pues de camisetas, activos, vamos, NFTs. Y bueno, recientemente se ha hecho la Semana de la Moda del metaverso. La Semana de la Moda en el metaverso, como la de París. Sí, ha habido desfiles de moda con ropa, que entiendo que eran NFTs. NFTs, claro. Sí. Vale, y este metaverso, ¿en qué medida es un mundo paralelo, digamos, o algo complementario al mundo físico? Yo creo que es algo complementario al mundo físico al final, salvo que venga, no sé, un meteorito y no podamos salir de nuestras casas. Creo que el metaverso va a estar siempre complementario, ¿no? Somos seres humanos y nos tenemos que relacionar también en el mundo físico. Sí, me refiero a si pues lo que suceda en este metaverso tiene repercusión en el mundo físico, económicamente, socialmente. Sí, de alguna manera tendrá alguna repercusión, sobre todo también de manera que se podrá acercar ciertas cosas de tecnología que en el mundo físico no se pueden acercar de una manera más fácil. Claro. Pues de este tema precisamente vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que es Pedro Lozano, cofundador de Imascono y de Chromeville, activo en Twitter y exjugador del Real Zaragoza. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos, estáis muy metidos en proyectos de realidad virtual, aumentada, mixta. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, pues empezamos hace nada más y nada menos que 11 años. El año pasado cumplimos nuestro 10º aniversario y, como decimos, nuestra experiencia ha sido un viaje al futuro. Empezamos en primera instancia trabajando con realidad aumentada, donde nuestro primer producto fue camisetas interactivas con realidad aumentada, y a partir de ahí hemos ido viajando por esta evolución inmersiva, donde pasamos por la realidad virtual, la realidad mixta y ahora todo esto del metaverso que está en boca de todo el mundo. Eso es, el metaverso, que es justo de lo que vamos a hablar hoy, por eso te hemos traído. El metaverso realmente viene de atrás, ¿no? Porque fue Neil Stephenson, en su novela Snow Crash, publicada en 1992,
quien acuñó este término porque decía que el término realidad virtual se le empezaba a quedar un poco corto, ¿no? Como que era impreciso. Entonces, cuéntanos, ¿en qué se diferencia el metaverso de la realidad virtual? ¿Es algo nuevo o existían ya casos? Bueno, lo cierto es que muchos de nosotros o realmente la sociedad en general llevamos inmersos en el metaverso desde hace muchos años, entendiendo la definición del metaverso, que viene del griego de meta, que significa más allá, y verso, que viene de universo. Entonces, si definimos metaverso como esa traducción literal de más allá del universo, realmente este podcast, incluso Internet, las redes sociales, son parte del metaverso conocido, por decirlo de alguna forma. Y bueno, como vivimos en un mundo marketingiano y algunas de las empresas tecnológicas son las que mejor lo manejan, en este caso, pues bueno, Mark Zuckerberg acaba de hacer universal el término metaverso, que no deja de ser un término marketingiano, como digo, pero sí que es cierto que la gente en general lo hemos percibido como una nueva evolución de Internet, donde pasamos de relacionarnos en pantallas planas 2D a hacerlo en entornos 3D inmersivos, y aquí entra en juego el producto y el motivo por el que lo presenta Mark Zuckerberg, ¿no? Que son las gafas de realidad virtual, y cómo esta pregunta que hacías de si es diferente la realidad virtual al metaverso, realmente la realidad virtual es parte del metaverso dentro de un ecosistema que engloba una infraestructura y otras tecnologías más complejas. O sea que realmente ya estábamos inmersos en esto que ahora todo el mundo está hablando de ello, y digamos que se ha apropiado un poco de ello, ¿no? Lo ha hecho suyo, sobre todo cambiando el nombre de Facebook a Meta, pero sí que es verdad que desde hace muy poco escuchamos cada vez más este concepto, y un montón de empresas de todo tipo, grandes y pequeñas, se está sumando a esta tendencia. ¿Tú crees que es algo puntual, un fenómeno puntual, o es el inicio de algo más grande, más duradero? Yo creo que realmente lo que estamos viviendo es parte de la transformación social que está viviendo el ser humano a raíz de la digitalización en general. Siempre digo que hablamos de innovación relacionado con la transformación digital porque es el medio, pero realmente lo más importante es la transformación social que están provocando estas nuevas tecnologías y la digitalización en general. Yo creo que esta tendencia del metaverso es algo que ha venido para quedarse, y un dato que es muy importante, ¿no? para identificar esa visión son todas las inversiones que están haciendo las grandes tecnológicas en el sector. La más reciente y la más sonada es la de Microsoft, que compró Activision por 68.700 millones de dólares, una adquisición bestial comparándolas con otras inversiones dentro del sector. Y luego también creo que es muy importante la horrible crisis que ha provocado el coronavirus, y debido a esta terrible crisis sanitaria, la sociedad en general ha evolucionado en 5 meses a nivel digital lo que dicen que hubiéramos evolucionado en 5 años, y por eso mismo creo que el ser humano ya está evolucionando hacia una relación muy diferente, y el COVID no ha hecho más que incrementar todavía más esa transformación, exacto. Y poner de manifiesto que lo digital es un medio que funciona y que nos estamos transformando socialmente. Y ahora, bajando un poco toda la parte filosófica al mundo tecnológico, ¿cuál es el grado de madurez actual de este concepto, de las tecnologías que hay alrededor y que lo están construyendo, como el caso de la realidad virtual o las otras tecnologías que hablaremos ahora también sobre ellas, porque no solo hay realidad virtual detrás del concepto de metaverso? Sí, yo creo que el principal impacto y reflejo y madurez de esta tecnología es en los más jóvenes, que son ese reflejo, ¿no? de esta transformación social que estaba comentando, y son un poco esos early adopters, ¿no? Esos primeros consumidores que se han adentrado en todo esto del metaverso,
pero que ha sido algo de forma natural, ¿no? No se lo ha impuesto nadie, sino que ellos ya están acostumbrados a jugar en videojuegos sociales. Yo recuerdo, ¿no? Yo soy del 89, soy joven todavía, que tengo 32 años, pero recuerdo que jugar a la PlayStation con la L, que era el adaptador que te permitía jugar con 4 jugadores, era brutal, ¿no? Ya. Hoy en día con Internet los usuarios ya están acostumbrados a jugar en cada videojuego socialmente y tenemos de nuevo datos abrumadores, ¿no? Como Fortnite, que cuenta ya con 300 millones de usuarios activos mensuales más o menos y que demuestra pues, bueno, que es una tendencia que para los jóvenes es algo natural y bueno, viendo la evolución natural del ser humano, pues evidentemente estas personas que están acostumbradas a relacionarse en el metaverso, pues conforme haya también un ámbito más profesional, porque todo esto viene del ámbito del entretenimiento, pues evidentemente serán nuevas tendencias tecnológicas que sí que llevarán esa madurez de los más jóvenes a los más adultos. A mí lo del Fortnite ya me pilla un poquito mayor, pero bueno, mi metaverso eran los Sims. Exacto, sí. O Jabotel, no sé si recordáis Sí, en el Jabo. Hablando de jóvenes y bueno, que estéis contando un poco videojuegos, también se me viene a la cabeza la película de Ready Player One, que supongo que la has visto, que es puro metaverso. Y antes comentabas la compra de Activision por parte de Microsoft. ¿En qué medida tiene el metaverso que ver con los videojuegos? Bueno, pues yo creo que todo, ¿no? Al final, por un lado, el ser humano le apasiona el ocio y el entretenimiento y por otro, somos seres sociales, ¿no? Que creo que ese es el salto que está dando este metaverso. El principal nicho en el que ha impactado el metaverso, como hablábamos, son los videojuegos. Tenemos casos como el de Fortnite que hemos hablado o como el de Roblox también que cuenta en la actualidad con unos 200 usuarios únicos activos y que demuestra pues eso, que tenemos diferentes espacios donde navegar en el metaverso, concibiendo también este metaverso como un único metaverso, ¿no? Podríamos comparar el metaverso con la palabra Internet, ¿no? Al final, dentro del metaverso vamos a tener diferentes espacios virtuales que cada espacio nos va a ofrecer su nicho, sus posibilidades y bueno, van a tener unas funcionalidades específicas. Otro nicho que está teniendo gran cabida es la formación, donde cómo a través del entretenimiento conseguimos formar a los usuarios y la realidad virtual está siendo una herramienta que estamos trabajando desde hace varios años en nuestra empresa y que está siendo muy útil para conseguir que los usuarios aprendan divirtiéndose y trabajar en ese concepto de serious game, donde al final utilizamos el juego para formar a las personas. Claro, y aunque habrá diferentes espacios, lo que estamos viendo es que cada empresa, pues eso, Microsoft, Epic Games, ¿no? con estos videojuegos, Facebook, están trabajando cada uno en su propio metaverso, pero yo lo que quiero saber es, ¿habrá varios metaversos y a cada uno se accederá de una manera diferente? O como dices, será una evolución del Internet que conocemos ahora y estará todo integrado en uno solo. Sí, bueno, yo creo que la clave de todo esto es la interoperabilidad, que es al final esa conexión entre los diferentes mundos virtuales que englobarán este metaverso y donde gracias a esa interoperabilidad vamos a poder transportarnos de metaverso en metaverso con nuestros activos digitales, que va a ser, por aterrizarlo con palabras más didácticas para cualquier persona, que es nuestro DNI digital. Vamos a tener un DNI digital con el que nos vamos a identificar y en ese DNI digital vamos a tener nuestra propia persona y vamos a tener también los bienes y los activos digitales que vamos a ir comprando en este ecosistema virtual y que nos va a permitir, por ejemplo, si nos compramos unas zapatillas de RFTKF, que es el estudio que ha comprado Nike, pues va a permitirnos que vayamos con esas zapatillas de un mundo virtual a otro. Estas zapatillas que, bueno, también hemos hablado sobre ello en el programa, NFTs, ¿no? Es un caso de negocio de uso muy típico, sobre todo en el metaverso, ¿no? Ya que estamos con todo digital. Sí, pues bueno, los NFTs es un activo que forma parte de esa nueva economía digital que está asociada a los más jóvenes, que son, como decíamos, esas personas que están interactuando en estos metaversos.
y como decía antes, son el mejor reflejo, ¿no?, de esa transformación social que estamos viviendo y de cómo nosotros, o yo en mi infancia, imagino cómo vosotros os comprabais cromos en la tienda del barrio del pueblo, ¿no? Sí. Y los coleccionabais en álbumes, y cómo los niños en la actualidad están comprando cromos virtuales, ¿no? O esos bienes virtuales como son zapatillas o ropa que solo tienen uso en un entorno digital, ¿no? Entonces, es difícil, yo entiendo, ¿no?, la difícil comprensión por parte, ¿no?, de usuarios, ¿no?, de mayor edad que no están acostumbrados a ver de cerca este tipo de experiencias, y por eso, pues bueno, mi consejo es ese, ¿no?, entender como este metaverso como una transformación social donde los jóvenes están pasando de socializar en el entorno real al entorno virtual, con todo lo que eso conlleva, y con esa generación de nuevas economías digitales donde al final los consumidores prefieren tener activos digitales que activos virtuales, o sea, que activos físicos. E igual que nosotros podemos cuestionar que los niños compren activos digitales, ellos mismos nos cuestionan qué hacíamos nosotros comprando cromos físicos y pegándolos en un álbum, ¿no? Entonces yo creo que es un cambio mental y es una evolución del ser humano. Sí, esto me parece muy curioso porque junto con pues lo que comentas de ropa virtual, también he visto últimamente que se están vendiendo viviendas desde el metaverso, gente que está comprando parcelas del metaverso. Entonces, ¿cómo funcionará todo esto? ¿Cada uno tendremos una especie de cartera virtual con una moneda virtual con la que comprar todo eso? ¿Hasta dónde podremos comprar? O quién sabe, a lo mejor quizá llegaremos a tener hipotecas de virtuales. Viviendas en el metaverso. A ver, hay que ser conscientes de que estamos en una fase muy incipiente del metaverso, ¿no? Y que ese movimiento que ha provocado Mark Zuckerberg con el anuncio, pues evidentemente ha generado una tendencia donde, bueno, pues el ser humano, pues por su naturaleza también quizás avariciosa, pues bueno, ha surgido también gente que está especulando con estos mercados, y que se está aprovechando también, pues, de personas que tienen menos conocimiento. Yo creo que estamos viendo la curva de Gartner, ese crecimiento exponencial. Ahora mismo estamos en el estado más alto, ¿no?, más incipiente, y que poco a poco esto irá llegando a una naturalidad al mercado en general. Y bueno, también no soy ningún mago, ¿no?, ni tengo una bola, no sé hasta dónde vamos a llegar con todo esto, pero sí que es cierto que creo que todo el mundo se debería concienciar de que el metaverso va a cambiar gran parte de la forma de relacionarnos, tanto a nivel personal como profesional, y creo que es importante que todos hagamos el ejercicio de intentar entender qué es esto del metaverso y ver qué oportunidades tenemos tanto a nivel personal y profesional. Entonces, ¿qué industrias o actividades, por bajarlo un poco a tierra, podemos encontrar en el metaverso? ¿Quién se puede hacer nuevos modelos de negocio o quién se puede beneficiar de este nuevo concepto digital? Bueno, pues mi consejo y un poco lo que estamos trasladando a nuestros clientes, creo que desde hace ya muchos años todos deberíamos de tener los ojos abiertos a la transformación que está suponiendo la digitalización en general y cómo la tecnología está generando nuevos modelos de negocio que en la vida podríamos haber imaginado. Esta situación nos la encontramos también con el metaverso. Hemos hablado que el entretenimiento y la formación eran dos sectores en los que estaban funcionando muy bien. Hemos nombrado también el sector de la moda, ¿no? Nike ha comprado recientemente ese estudio que se llama RTFKT, que es un estudio 100% de arte digital, donde desarrollaban moda virtual y donde movían cifras tan astronómicas como comercializar $2,7 millones en 6 minutos en diseños de ropa virtuales, ¿no? Por eso que tenemos que tener una apertura total. Otro ejemplo que digo también, por ejemplo, los gimnasios. ¿Podríais imaginar que los gimnasios se vieran afectados por el metaverso? Pues ya hay aplicaciones de realidad virtual que te permiten hacer gimnasio, ¿no?, y ejercicios, meditar desde tu casa.
como digo, negocios tradicionales que parecía que no podían verse afectados por la tecnología, pues realmente se están viendo afectados, ¿no? Porque esta transformación que estamos viviendo con el metaverso pues puede tener un impacto brutal. Y bueno, si queréis buscar la aplicación, una de las aplicaciones, por ejemplo, es FitXR, que te permite eso, hacer entrenamientos de tu casa y evitar que tengas que ir al gimnasio a estar con otras personas sudando. Y bueno, y más recientemente con toda esta crisis sanitaria, pues evidentemente era una solución que sí que ayudaba a resolver el problema de evitar el contacto físico. Fíjate, cuando has dicho lo del gimnasio me imaginaba que mi avatar en el metaverso iba a estar más fitness que yo en la vida real. Bueno, pero no. Ahí también sí, yo creo que es uno de los debates que hay que abrir también, ¿no? De cómo el generar cuentas falsas, ¿no? Que ya hemos vivido en las redes sociales en la actualidad, y que creo que es parte de lo que deberíamos de aprender, ¿no? Yo creo que la identificación personal es algo que debe ser un requisito obligatorio para formar parte del metaverso. Físicamente cada persona es libre de sentirse, ¿no? Igual que en la actualidad pues una persona se puede teñir de rubio como yo recientemente o del pelo que quiera, pues en el metaverso también puede tener esa libertad. Pero creo que ante todo, y el mensaje que más nos gusta lanzar en Imascono, es la humanidad y la ética que creo que debe de haber en esta nueva construcción del metaverso, entendiendo cómo esa evolución de Internet, aprender de los errores en el pasado, que creo que uno de ellos es la falta de privacidad, que en teoría con ese mundo idealizado que se está vendiendo del metaverso pues será un tema importante, y luego también el evitar, ¿no? los perfiles falsos, ¿no? y el desahogo, ¿no? O la frustración y el odio que vemos muchas veces en redes sociales, y que desgraciadamente si no cambiamos el modelo en este metaverso pues sufriremos las mismas consecuencias. De hecho, no sé si sabéis que hace unos meses en el metaverso de Meta, de Horizon, que se llama, se dio el primer acoso sexual, donde una mujer denunció que una persona la había tocado virtualmente y pues bueno, lo había denunciado. Entonces, por eso creo que es fundamental el lanzar ese mensaje de humanidad, de valores. Totalmente. Y de ética para construir este nuevo universo virtual. Totalmente, es súper importante la regulación de este metaverso. Y yo te quería preguntar precisamente, un poco en la línea de este tema, si en el metaverso, independientemente de que nos identifiquemos al acceder o no, podremos ser quienes queramos en cuanto a apariencia, esos bienes virtuales que llevemos puestos, o si tendremos que ser el equivalente a quienes somos en el mundo físico. Yo creo que sí que debemos permitirnos esa licencia, ¿no? de poder ser como uno desee sin obsesionarse, ¿no? Yo creo que el mundo e Internet en general debería ser más inclusivo, y creo que el metaverso también debería ser más inclusivo. La naturaleza del ser humano, como decía, es la socialización y también el sentirse que se forma parte de algo, ¿no? Y ese concepto de tribu que vivimos en la sociedad física, y que creo también que se va a vivir, bueno, y que se está viviendo en la sociedad virtual. Enlazándolo con los NFTs, ya hay determinados eventos donde los usuarios solo pueden acceder si son propietarios de un NFT en concreto, ¿no? Entonces, yo creo que ese traslado de cómo nos relacionamos en el mundo físico al mundo virtual se va a dar, y vamos a seguir también socializando y formando esas tribus en función de nuestros bienes. Esto te lo preguntaba porque cuando Meta anunció el cambio de nombre y su metaverso Horizon, Mark Zuckerberg en el metaverso era Mark Zuckerberg, o sea, literalmente era el mismo avatar, por eso... Sí. De hecho, también para la gente que ve la serie de The Office, no sé si estáis muy familiarizados, Dwight, uno de los personajes que es vendedor de papel en Dunder Mifflin, tiene también su avatar en Second Life, haciendo exactamente lo mismo que hacía en la vida real. Mira, hablando de Second Life, recientemente Linden Lab, que es la creadora de este metaverso, lo podemos llamar, ¿no? De primera aproximación, ha vuelto a contratar a uno de sus fundadores, Philip Rosedale, un poco por hacer frente a Facebook, ¿no? A Meta. Entonces, ¿en qué medida crees que habrá cooperación entre empresas para
unificar el metaverso o, pues lo que te comentaba antes, que se vaya cada una por su lado y creen su propio espacio? Sí, ahí, bueno, evidentemente detrás de, por eso decía, ¿no?, de esta visión idealizada del metaverso descentralizado, interoperable, evidentemente hay empresas que buscan hacer negocio y que son las compañías que están construyendo estos metaversos. Yo creo que realmente cuando las cosas se han hecho grandes y han traspasado ecosistemas es cuando han sido comunitarias, ¿no?, cuando han sido colaborativas, cuando han sido plataformas en las que han intervenido diferentes actores o empresas. Y en este caso creo que el futuro del metaverso pasa por la sencillez en cuanto a la experiencia de usuario, ¿no? Yo creo que el reto también de hacer que esto funcione y realmente sea algo útil es partiendo de hacer una experiencia de usuario muy sencilla, y si al final en cada metaverso que entras te tienes que loguear de una forma como hacemos en la actualidad, ¿no? Te introduces en Twitter, te creas tu usuario, te introduces en Instagram, te creas tu usuario, te introduces en LinkedIn, te creas tu usuario. Creo que esos otro de los aprendizajes que deberíamos hacer de cómo funciona en la actualidad las redes sociales o las diferentes comunidades, y creo que el metaverso debería facilitar esa entrada y parece ser, ¿no?, como digo, esa visión que tiene idealizada lo vamos a poder hacer a través de ese DNI virtual que nos va a permitir loguearnos en todos los diferentes universos virtuales y tener ahí nuestra identidad única y nuestros bienes virtuales. Así, siguiendo haciendo referencias a series, que a mí me encanta ver series, hay una que me gusta muchísimo, que es Black Mirror, y hay un capítulo que es el de San Junípero, en el que, bueno, si hago spoiler, a partir de ahora taparos los oídos. Vamos, lo de los spoilers yo creo que ya ha pasado cierto tiempo, si no lo has visto es porque no has querido. Ya podemos hablar. En el que, bueno, podríamos decir, en el que podríamos hablar con nuestros familiares o interactuar con nuestros familiares, por ejemplo, que ya no están en el mundo real, en el metaverso, y poder, pues, seguir juntándonos con ellos de alguna manera. Y se han dado algún caso, ¿no? Recuerdo una experiencia, juntaron a una madre con su hija que había fallecido con 7 años. Y bueno, fue una experiencia pues muy impactante, ¿no?, de cómo esa madre pues podía reunirse con su hija difunta en realidad virtual. Y bueno, como decía antes también, creo que hay que tener la mente muy abierta porque no sabemos hasta dónde nos va a llevar todo esto. Pero bueno, a través del realismo con los que se pueden recrear ahora cualquier avatar y la inteligencia artificial, pues bueno, es algo que, ¿por qué no puede perdurar en el tiempo? Y bueno, pues igual cuando tenemos momentos más débiles, ¿no?, de bajón, ¿por qué no poder reunirte con una persona que ha fallecido, ¿no?, con tus padres, con tus familiares y poder hablar con ellos y desahogarte? Pues bueno, son cosas que se pueden dar, vamos. Pero bueno, de momento dejamos que madure todo un poquito o bueno, ¿cómo dirías? ¿Ya hay tecnologías que nos permitan hacer estas cosas para mañana? ¿O? Sí. Vamos, la tecnología está muy avanzada y, como digo, a nivel de recreación, no sé si conocéis la herramienta MetaHuman, que te permite el recrear avatares con un realismo brutal en tiempo real y con una sencillez muy fuerte. Y volviéndote al mensaje de la ética, ¿no? Lo importante que es utilizar la tecnología con sentido y con un buen fin. La tecnología está muy avanzada, es muy peligrosa, y por eso al final hacer hincapié siempre en el mensaje de que el mal no está en la tecnología, el mal está en el ser humano y en el uso que hacemos de esa tecnología, y por eso los valores y los cimientos que tenemos que construir entre los más jóvenes es la importancia de utilizar la tecnología con sentido y evidentemente con fines que aporten a la sociedad. Sí, esto es un poco lo que buscáis desde Imascono, ¿no? Con, bueno, Chromeville, por ejemplo, que es una aplicación educativa con láminas, ¿no? Que, bueno, realidad aumentada. Cuéntanos un poco algún proyecto desde Imascono con el que os hayáis aproximado a este mundo del metaverso. Pues bueno, nosotros realmente llevamos 2 años trabajando en el metaverso y lo hicimos por necesidad, ¿no? Un poco.
recientemente veía el documental del Bulli en Movistar Plus y Ferran Adrià decía que la creatividad o la innovación es buscarse la vida, ¿no? En nuestro caso, hace 2 años, uno de nuestros clientes principales es un grupo italiano. Si recordáis, en Italia iban 15-20 días por delante con el coronavirus. Sí. Y bueno, ya en diciembre de 2019, comienzos de enero de 2020, nos comentaban que estaban ocurriendo cosas muy extrañas, ¿no? Conforme iban pasando los días, eso ya se iba conduciendo hacia la cancelación de eventos y bueno, en enero o febrero ya éramos conscientes nosotros de que se aproximaba algo muy fuerte. En base a ese problema que veíamos en el mercado, lanzamos una plataforma, un producto mínimo viable que buscaba permitir que las empresas siguieran conectadas con los usuarios a pesar de las limitaciones físicas y en entornos virtuales, ¿no? Tridimensionales. Y gracias a ello creamos los espacios virtuales 3D, que fue un poco el inicio de toda esta bola que se ha generado con el metaverso. Por aquel momento no eran colaborativos, sino que era una experiencia de una única persona, pero gracias a ese producto que lanzamos pre-COVID, en tiempo real, COVID, conseguimos desarrollar proyectos tan fascinantes como la ofrenda virtual de flores y que es el mejor ejemplo de poner la tecnología al servicio de la sociedad y de utilizar la tecnología con sentido, ¿no? En 2020 se estaban cancelando todas las fiestas patronales en España y en el mundo, evidentemente por la situación, y bueno, el Ayuntamiento de Zaragoza no quiso quedarse parado, nos contactó y nos propuso la idea de hacer una ofrenda de flores virtual en estos entornos 3D. Y bueno, desarrollamos este proyecto, fue emocionante porque, seas creyente o no, la Virgen del Pilar simboliza todo para los zaragozanos. Claro, a ti te pilla bastante cerca, ¿no? Eres de allí. Exacto, completamente. Y bueno, pues fue brutal porque conseguimos en apenas una semana, tuvimos 239.106 usuarios únicos, ya me sé la cifra porque la he dicho 1000 veces y es una cifra brutal, con más de 361.000 visitas, es decir, fue un impacto brutal en toda la sociedad, participaron en la ofrenda personas de todo el mundo y bueno, y conseguimos emocionar a las personas, que es al final lo que buscamos con Imascono, ¿no? Al final, conectar la tecnología con las emociones humanas, y nos escribía gente diciendo que sus padres se habían emocionado porque habían podido hacer la ofrenda virtual en formato virtual, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría que ese es el mejor ejemplo de proyecto en el metaverso y cómo a partir de ese problema fuimos capaces de desarrollar un producto que ha tenido ese éxito en múltiples proyectos. Jo, esto que comentas es súper interesante porque en mi caso durante la pandemia lo que más eché de menos fueron los conciertos. Me uno a eso. Entonces ojalá hubiera haber tenido una experiencia para poder ver conciertos más allá de los directos que hacían por Instagram o por YouTube. Hombre, sí que es verdad que hacían streamings. O sea, el streaming de conciertos en la pandemia se extendió muchísimo, pero es verdad que hasta donde sé no hubo conciertos en 3D inmersivos. Bueno, antes hablando de modelos de negocio y de esa apertura y de esa aceleración digital que se ha puesto el COVID, creo que el futuro pasa por un modelo híbrido y que todos debemos estar abiertos a que el mundo digital nos ofrece un mundo de posibilidades. Y conectado con el tema de los conciertos, es cierto, y aunque parezca mentira o lo desconozcáis, es uno de los sectores que más ha evolucionado en el entorno del metaverso y han surgido startups y se han dado conciertos brutales, como es el caso de Fortnite, que ha celebrado conciertos como con Travis Scott, en el que asistieron cerca de, algo más de 12 millones de usuarios de forma simultánea. Ha impartido también un concierto a Ariana Grande dentro de Fortnite, y luego han surgido otras startups, como decía, como es el caso de Wave XR, que es una empresa que se dedica a conciertos virtuales y donde los usuarios llevan un traje, los cantantes llevan un traje áptico que permite detectar sus gestos, y todo lo que hacen presencialmente es retransmitido en tiempo real en estas plataformas virtuales. Y han desarrollado conciertos también fascinantes con Justin Bieber o con The Weeknd. Y bueno, esto también
abriendo esas posibilidades de lo físico y virtual, ¿por qué no se puede hacer ese modelo híbrido donde tú tengas un concierto presencial en Nueva York, con todos los gastos que eso conlleva, tenerte que desplazar hasta Nueva York, pagar la entrada, las noches de alojamiento, consumir, etcétera? Eso sería una experiencia premium. ¿Y por qué no podemos vivir una experiencia paralela en el entorno virtual, donde por menos dinero y con la comodidad desde casa poder vivir también una experiencia tridimensional? Yo creo que es un claro ejemplo de cómo ese modelo híbrido creo que es por donde pasa el futuro de la mayoría de modelos de negocio. La verdad que estaría genial ver, por ejemplo, a los Arctic Monkeys en el Wembley Studio desde tu casa, por ejemplo, sin pagar. Bueno, por necesidad ha tocado adaptarse a todos, ¿no? En 2020 se celebró también Tomorrowland en formato 100% virtual y hicieron una macroproducción bestial. Y bueno, nosotros asistimos, la entrada valía 12 euros, veías los conciertos en pantalla con los DJs pinchando dentro del metaverso. Y la verdad que lo pasamos muy bien. Nosotros lo hicimos como... Te montas un poco la fiesta en casa, ¿no? Exacto. Y 12 euros comparado con lo que cuesta el abono normal es un ahorro considerable. Exacto, lo utilizamos nosotros como investigación de mercado porque estábamos trabajando en la Feria Virtual de Flores. Y decía yo que había aquí... Nos vino bien, ¿no? para posicionarnos y también creo que es importante poner de manifiesto en este podcast el talento que tenemos en España, ¿no? Nosotros queríamos compararnos con una macroproducción a nivel internacional como era Tomorrowland y no estuvimos lejos de lo que habían conseguido ellos, ni en cuanto a calidad ni en cuanto a métricas de asistencia, lo cual pone de manifiesto que en España tenemos un talento brutal, que debemos creer en nosotros y ponernos más en valor de lo que creo que hacemos habitualmente. Pedro, pues encantados de haberte tenido. Yo creo que nos vamos a quedar con esta clave que nos has dado de aportar en positivo y que el metaverso se convierta en un espacio en el que tanto empresas como usuarios aporten, pero siempre con responsabilidad y, bueno, en vuestro caso, con ese enfoque lúdico que eduque y que se convierta en el nuevo Internet, que es al final un poco lo que se busca, ¿no? Sí, completamente. Yo creo que también que compartimos valores con Telefónica, que al final la tecnología nos tiene que hacer más humanos y más conectados, y por eso el mensaje de que la tecnología no es un fin, es un medio, y el metaverso es lo mismo. El metaverso no es un fin, es un medio, y al final hay que hacer las cosas con sentido común y sobre todo desde esos valores éticos y humanos que al final son la base de cualquier sociedad. Pues Pedro, hemos estado hablando hace nada de conciertos y para terminar siempre en Latencia Cero pedimos a nuestros invitados e invitadas que nos recomienden una canción que sea especial para ellos o ellas y así la incluimos en nuestra playlist de Spotify. Una que a ti te llegue especialmente. Pues lo tengo claro y es un poco el reflejo de mi carácter y ese sentido positivo, y es Viva la Vida de Coldplay. Qué bueno. Sí, es fascinante la música, la canción y el título, por eso lanzaré ese mensaje de Viva la Vida. Pues nos quedamos con ella y la incluimos en nuestra playlist y te damos las gracias una vez más por haber compartido este episodio de Latencia Cero con nosotros y nos despedimos por hoy, Maritere. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Bueno, Maritere, pues yo creo que lo que podemos sacar en claro es que para que exista un metaverso y la gente pueda acceder a él, hace falta acercar esa tecnología, como comentaba al principio del episodio, a la gente o a la gente a esa tecnología, ¿no? Desde luego que sí, y yo creo que, fíjate, va a haber distintos tipos de metaverso. ¿Ah, sí? Sí, porque algunos serán con una experiencia mucho más inmersiva, con realidad virtual, donde pues parece que tú estás directamente dentro, pero no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de tecnologías, todavía no son baratas o la gente no le llama la atención comprarlas. Entonces habrá otros metaversos que sean un poco menos inmersivos y que puedan estar pues desde el ordenador, desde el móvil, y que puedas interactuar y participar en ellos. Uh-huh. Pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí. Ha sido un episodio muy interesante con Pedro. Y bueno, nos despedimos por hoy, pero no os perdáis el próximo episodio y tampoco os olvidéis de seguir nuestra playlist, que es muy buena, ¿sí o no? Buenísima, a mí me encanta, mi favorita. Además tiene todos los temas que seleccionan nuestros invitados e invitadas. Adiós. Hasta luego. Latencia Cero. Tecnología aquí y ahora.
Síguenos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en telefonicatech.com.